Un hecho, a mi juicio, particularmente serio, está más o menos eclipsado por los acontecimientos de la llamada ceremonia de la investidura de la premier o presidenta del Consejo de Ministros. Y es el caso de la primera vicepresidenta de la República. Esto y más lo conversamos enseguida con el doctor Benji Espinosa Ramos, profesor de Derecho Penal de la Universidad San Martín de Porres. ¿Cómo está usted, doctor Benji? ¿Cómo le va? Un placer, como siempre. Buenos días, muchas gracias por estar con nosotros. Ha pasado desapercibido el tema de la señora Boluarte por toda la cosa, lo que los mercados llaman ruido político, ¿no? Pero me parece que es muy grave. ¿Por qué? Porque la están incluyendo en una investigación y da la impresión de que este tema de recoger la plata, recolectar la plata para pagar la caución de Cerrón y otros por un lado, y por otro lado, para contribuir a la campaña electoral, se va ampliando cada vez más. Ya tenemos a la vicepresidencia metida en la investigación. Evidentemente es una investigación, no hay todavía una acusación, es un paso que puede llegar después. Y mi impresión es que podría llegar después. ¿Cómo vio usted el tema, doctor? Chema, en efecto, el caso Boluarte básicamente plantea la hipótesis de la Fiscalía de que la que entonces, ¿no es cierto?, a la sazón era militante del Partido Perú Libre, abre una cuenta mancomunada con otra persona, que es el señor Braulio Grajeda, que también ha sido incorporado a la investigación fiscal, y esa cuenta mancomunada sirve para recibir depósitos, ¿no es cierto? Lo interesante del caso de la Fiscalía es que la Fiscalía tiene que lograr acreditar, en este marco de investigación o de indagaciones, tiene que lograr acreditar el origen ilícito del dinero, porque la investigación es por lavado. Así es. Está vinculada a casos dinámicos, por supuesto, pero en dinámicos lo que se discute es corrupción. No hay lavado ahí. No se está analizando no. lavado en dinámico. Exacto. En este caso habría lavado. En este caso lo que plantean es lavado. ¿Por qué habría lavado? Porque hay una colecta de dinero. Porque hay una colecta de dinero sucio. ¿Por qué dinero sucio? Porque sería dinero producto de los sobornos que se cometían al interior del gobierno regional de Junín. Y ese dinero sucio, esa ropa sucia, se lava, ¿no es cierto?, a través de precisamente estos trasiegos de dinero, donde estaría vinculada, según la imputación fiscal, la hoy vicepresidenta de la República, Dina Boluarte. ¿Cuánto habrá avanzado la Fiscalía ya en la investigación para que se conozca esto? Porque evidentemente esto se conoce después de que la Fiscalía ha recorrido ya un tramo de la investigación. Le faltaría otro tramo, pero hay un tramo ya recorrido. Es una conjetura, por supuesto, ¿no? Sí. ¿Sabes, Chema? Justamente la inclusión de Boluarte se debe a la declaración que brinda un aspirante a colaborador eficaz que tiene código 4-2021. Este aspirante a colaborador eficaz precisamente coloca en la escena de los hechos a Dina Boluarte como parte de la dirección política alta de Perú Libre, en la que, por un lado, conocía, ¿no es cierto?, que este dinero no solo era, digamos, un resabio de las remuneraciones que le pagaban a los trabajadores del gobierno regional, sino que además eran producto de actos de corrupción. De hecho, se habla incluso de parte de este aspirante a colaborador que habían montos que se depositaban de 10.000 soles, evidentemente a través de testaferros o interpósita persona, para poder, por un lado, pagar la reparación civil de Cerrón y por otro lado, mantener y financiar las campañas políticas de Perú Libre. Bueno, un colaborador eficaz puede llegar por diferentes vías, ¿no? Una es que yo sé información, le toco a usted la puerta y le digo, tengo esto que declarar. Sí. La otra es que usted sabe que yo sé y me llama y habla conmigo y me dice, sé que tú sabes, habla. La colaboración eficaz, precisamente, Chema, como lo mencionas, es un tema muy interesante. Años atrás no existía, nosotros lo traemos, digamos, de Europa, básicamente, y básicamente la colaboración eficaz supone un proceso especial en donde el fiscal va en la búsqueda de quienes tienen información privilegiada o esas personas, ¿no es cierto?, que
¿están procesadas o no? Eso es lo interesante. Porque la persona puede no tener ningún proceso en contra. Pero dice, antes que llegue el proceso, antes que vengan a casarme, yo voy a dar información. Y entonces yo delato. ¿No es cierto? Yo delato y empiezo a dar información que solo yo conozco porque yo reconozco que he delinquido. Y he delinquido junto a mis, ¿no es cierto?, cómplices o a los autores del delito, y yo voy a dar información que no solo se limita a hablar, a decir, a declarar o sindicar, sino que tiene que probar su dicho. Eso se llama corroboración del dicho del colaborador. En otras palabras, no porque yo pida ser colaborador me van a dar ese título. Exacto. Tengo que probar, o se tiene que probar que el material que entrego es cierto, es verdadero y es valioso. Exacto. Y ayuda a la investigación. Exacto, así es. ¿No? ¿Quién me nombra colaborador eficaz? Interesante. Hay hasta, digamos, dos ámbitos para distinguir en la colaboración eficaz. Primero, cuando eres aspirante a colaborador, es decir, cuando declaras ante la Fiscalía, cuando la Fiscalía te toma la declaración, cuando la Fiscalía dispone diligencias de corroboración, todo ese espacio tú eres aspirante a colaborador. Una vez que la Fiscalía dice, me cercioro que lo que has dicho no es flateo voce, no es palabra que se lleva al viento, sino que en realidad es cierto y tengo cómo acreditarlo, muy bien, voy a celebrar un acuerdo contigo. Claro. La Fiscalía y el delator celebran un acuerdo de colaboración. Hasta ahí sigue siendo aspirante. Luego someten ese acuerdo a un control de juridicidad por parte del juez. Y hay una audiencia especial reservada donde intervienen únicamente el delator, su abogado, fiscal y hasta procurador anticorrupción eventualmente, como lo ha pasado en Lavallato, y luego de eso el juez examina si es que el acuerdo cumple con la ley y aprueba o desaprueba el acuerdo. ¿Quién determina entonces quién es colaborador eficaz? El juez, a través de una sentencia de colaboración eficaz. Esto es importante porque no cualquiera puede ser colaborador eficaz. Esa es la forma como han caído las mafias, las bandas, etcétera. Por ejemplo, el narcotráfico. Por ejemplo, cuando en Italia se hizo la famosa campaña contra estas mafias que había, ¿no? Siempre llaman a uno que más o menos tú ves que puede. Ahora, en determinadas comunidades pequeñas funciona una cosa que es todo se sabe. Sí. El problema es que todo se sabe, pero no todo lo que se sabe se puede probar. Exacto. ¿No es verdad? Exacto. Porque las cosas no están en un documento. Entonces, hemos introducido o ha introducido en la legislación esta prueba personal de la persona que habla, el hablador, el hablante. Porque además hay una cosa en común entre la justicia y el periodismo. La gente siempre habla al final, o sea, siempre hay alguien que tiene la necesidad de hablar. Sí. Sí. Yo, fiscal, ¿puedo llamar a alguien si sospecho que él sabe? Sí, claro. ¿Lo puedo llamar a mi despacho y él tiene que acudir obligatoriamente? Hay un tema interesante porque la ley precisamente establece que como la Fiscalía dirige la investigación ahora, ¿tú recuerdas, Chema, que antes había la figura del juez instructor? Sí, señor. Que el juez determinaba si te habría o no te habría proceso. Hoy eso se ha eliminado. Hoy la nueva ley, que es el Código Procesal Penal, el Decreto Legislativo 957, establece que el fiscal es el señor de la investigación, dirige la investigación y dentro de los mecanismos que puede utilizar es, yo voy a robustecer mi caso o voy a construir un caso fuerte a partir de la colaboración eficaz. Y tú hacías mención precisamente, Chema, esta necesidad de hablar, sí. Que tú sabes en las mafias, y esto me viene a la mente un libro muy bueno de Mario Puzo, sí, autor del Padrino, se llama Omertá. Omertá. El Código del Silencio. La ley del silencio, pues. Exacto. La ley del silencio. La omertá de la mafia italiana, de la mafia siciliana, ¿no? Exacto. Y tú recuerdas... La ley del silencio es terrible. Si tú violas esa ley, te juegas la vida, evidentemente. Si tú violas esa ley, por eso no tiene que haber tu familia, anonimato, protección policial, bla, bla, bla. En fin, lo que vemos en las películas. Así funciona. Y lo vemos en la vida real con un autor, el autor de Gomorra, que es Roberto Saviano. Que hoy vive con una identidad desconocida. Exactamente. Por haber descubierto a la mafia. O sea, el autor está hablando de escritores que han publicado libros, novelas sobre este tema. Escritores, no jueces. El juez ya no te digo nada, ¿no? El juez que ha condenado a un capo de tutti capi. Entonces ya ese se la tiene jurada de por vida. De por vida. Falcone, que lo mataron. Lo mataron. Se está jugando la vida. Bueno, estamos entonces en un estadio
o estadio de la investigación a Dina Boluarte, que va a durar un tiempo más. Sí. Y el fiscal va a ver si tiene peso o no tiene peso lo que está recogiendo como pruebas. Precisamente ese es el fin de la investigación, realizar actos de averiguación. Una persona ha dicho que ya está comprometida, no es que porque lo dice irremisiblemente se trata de una palabra sagrada y hay que creerle, no. Yo tengo que confirmar lo que dice. Y la ley le da espacios largos a la Fiscalía para poder investigar, averiguar, descubrir. Una vez que la Fiscalía plantea una acusación, lo que era una hipótesis se convierte en una tesis. Y la Fiscalía ya tiene la capacidad de hacer una afirmación. Eso es una acusación. Eso es una acusación. Entonces, a esa persona ya se le puede calificar de acusado. De acusado. ¿En esta etapa se le podría calificar de otra cosa, de sospechoso o no? Investigado, Investigado. encartado, imputado, indiciado, pero no acusado. Imputado, la palabra imputado también se puede emplear. Sí, una vez que hay una imputación contra alguien. Si yo tuviese que elegir de todo ese abanico de posibilidades, la palabra que suena más para la opinión pública es imputado. Imputado. O sea, no es cualquier cosa. Exactamente, suena más a culpable, ¿no? La palabra sospechoso es más de novela policíaca, digamos, sí, o de serie de TV, pero imputado es una cosa muy fuerte. Bueno, veremos cómo va a evolucionar esto y veremos si es que con el tiempo, quizás antes de lo pensado, esta indagación se convierte en acusación fiscal. Exacto. Y ahí la pregunta que yo me hago es, una persona que está en un cargo público de este nivel, ¿puede darse el lujo de estar acusado por una fiscalía? No lo sé, lo dejo ahí, porque eso es una causal muy complicada, una situación muy complicada. Bastante. Muy, muy complicada. Inclusive, si yo estuviese acusado en este momento, probablemente la gente de PBO diría, ¿será correcto que tú estés al micrófono? ¿Será correcto? Porque eres un acusado. O sea, bueno, esto es el caso de Dina. Entonces, es un caso que ha pasado un poco desapercibido, pero yo creo que tiene una carga de profundidad enorme. Como toda la carga de profundidad que viene con el tema del gobierno regional, los dinámicos, etcétera, 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 y el posible financiamiento de la campaña electoral del propio presidente. Porque ese es el tema básico, es ese. El tema básico es el presidente o el candidato no conocía lo que estaba manejándose de plata. Por ejemplo, el argumento contra Keiko básicamente es ese, ¿no? Entre otros, que ella tenía que conocer. Que ella debía conocer. Porque era candidata a la presidencia. Ese es el problema. El presidente, por supuesto, es inimputable. Hasta que termine la gestión. Legalmente 5 años hablando. después, exacto. Pero políticamente es imputable. Políticamente hablo como responsabilidad política. Hay un tema y que siempre que linda también con la legalidad, que es el tema del narcotráfico. Sí, claro. El tema del narcotráfico es un tema muy complicado. ¿Por qué? Porque coloca al Perú en una situación delicadísima a nivel internacional. Hay gente que ve el narcotráfico solamente como un tema de se le está haciendo daño a los muchachos que consumen cocaína, todo está bien, esa es la parte humanitaria. Pero la parte política nacional es delicadísima, porque nos talibaniza. Es decir, hoy día Talibán, hoy día Afganistán es un laboratorio enorme, es un campo de amapolas, principal productor de amapolas. Se va a empadronar a los cocaleros. La pregunta es, ¿se puede empadronar o se van a dejar empadronar aquellos cocaleros que son informales? Vale decir, que es el 80% o el 85% de la coca. ¿Es realista pensar eso? ¿Qué les van a dar para poderlos empadronar? Porque tiene que haber un canje, evidentemente, hay una negociación, un pacto, un contrato con ellos. Sí, yo creo que ahí el gobierno peca de ingenuo. Creo que es poco menos que una ingenuidad creer que se va a ir con un documento y las personas que probablemente están amasando fortunas, porque casi el 90% según estadísticas del hoja de coca va para el narcotráfico, van a dejar su negocio, van a perder dinero y van a decir, muy bien, Estado, yo me voy a hacer cultivos alternativos. Eso es poco menos que una ingenuidad. Y además, si tenemos en cuenta los estudios que se han hecho, se establece que
casi no hay hoja de coca que pueda servir para el consumo humano. Casi todo está contaminado. Sí, que efectivamente el consumo humano y la parte de la industrialización, que son algunas pequeñas cosas, es una cantidad mucho menor Mínima. a la que tenemos, ¿no? Evidentemente, claro, yo sé que es muy simpático decirle a la gente, no erradiquemos e industrialicemos. Qué bien suena, pero en la práctica, ¿cómo se come? Porque aparte de los caramelos que he visto comprar el día domingo en Miraflores, un grupo de turistas, caramelos de coca en una bolsita, y aparte el chachado y aparte unas cuantas cosas más. Y bueno, el otro día comí un helado de coca muy bueno, pero de la hoja de coca tiene una partecita y el resto ya se acabó. Entonces, la pregunta ahí es, técnicamente hablando, ¿el cocalero que le vende su coca a los narcos está cometiendo un delito o no? Sí, claro. Nuestra legislación además Ahí es muy está el dura, problema. muy dura, es una de las más duras del mundo. Si nosotros hacemos una comparación político-criminalmente, el Perú es un país que castiga con extrema severidad todo el ciclo del narcotráfico. Desde quienes trafican con insumos químicos, ¿no es cierto?, más allá de lo permitido. Segundo, desde las personas que poseen droga. El Código Penal establece que tú puedes tener un consumo mínimo para el propio inmediato consumo. Sí. Fuera de eso, el Estado presume que lo estás haciendo para comercializar. Y propiamente hay, hoy por ejemplo en la legislación peruana, se castiga incluso la conspiración para traficar. O sea, si nos reunimos para traficar, al final no traficamos, eso es delito. Eso en el derecho penal se llama adelanto las barreras de castigo, adelanto o anticipo la punibilidad. ¿Por qué? Porque quiero romper con todos los ciclos del tráfico de drogas. Ahora, ¿qué pasa si yo soy un cocalero ilegal? Me acerco al Estado, en este caso de Vida, y le digo, ok, vamos a hacer un convenio, vamos a hacer un contrato, como se ha hecho ya en el pasado, ¿va? Lo que pasa es que esto después se descuidó. Y yo voy a dejar mis cultivos de coca, que son cultivos, reconozco que son ilegales, y los voy a reemplazar por X. Los famosos cultivos alternativos de los que se habló. Pero no me castigues, no me apliques la ley, no me persigas como delincuente. ¿Es posible hacer eso o no es posible hacer eso? A ver, tendría que aplicarse o bien una amnistía, ¿no es cierto?, que sería una figura a través del Congreso, o tendría que primero abrirse la investigación a las personas y luego el presidente indultar. ¿No es cierto? O sea, tendría que utilizarse, digamos, estas gracias o presidenciales o del legislativo para poder hacer ello, porque evidentemente si hay delito y hay confesión, el Estado no puede dejar de perseguir el delito. La acción penal, se dice, es irretractable. Correcto. No es que yo dejo de combatir al criminal porque quiero o porque el criminal es buena gente, no, tengo que seguirlo. Exacto. Aunque haya retirado la denuncia, por ejemplo, la persona, en el caso de que hay un delito comprobado. Si hay un delito comprobado ya es diferente la cosa. Y en el proceso penal, Chema, precisamente, no existe la transacción, Sí. salvo en los casos de procesos de querella. Sí. O sea, lo que son ejercicios privados de la acción penal, difamación, calumnia, o lesiones leves o violación a la intimidad. En nuestra recargadísima agenda penal, que cada día crece más en este país en el que todos somos inocentes, todos somos culpables mientras no demostremos lo contrario, porque la cosa, después de ver la lista, oiga, de los gobernadores regionales que tengo acá, es una cosa, es increíble lo que está ocurriendo en el Perú, pero tenemos dos casos que son, uno es, se ha archivado esta denuncia por sedición contra algunos congresistas y colegas nuestros, Philip, Beto y otros, ¿no? Porque era una cosa, evidentemente la palabra sedición no era pues aplicable, eso se aplica en una guerra civil de repente, ¿no? ¿Qué opina de eso, por favor? Está muy bien el archivo. Es lo lógico, ¿no? Primero, la denuncia era una insensatez desde el inicio. Sí. Y la Fiscalía debió haber utilizado lo que la ley le permite. Archivo liminar se llama. De oficio. Liminar, sin practicar diligencia. O sea, es importante esto que lo dijimos en su oportunidad, pero la gente a veces no sabe. No es que la Fiscalía tiene que acusar siempre. No es que ni siquiera tiene que abrir investigación siempre. O investigar siempre. Exacto. Exactamente. Exacto. Hay cosas que son, digamos, absurdas
desde el saque, ¿no? Como esto lo era, esta denuncia, evidentemente con tintes políticos, era una insensatez. Y se ha confirmado con el archivo que jurídicamente era una insensatez. La sedición es alzarte en armas, Sí, claro, para atacar al poder, para que no se ejerzan las funciones constitucionales. Nada de esto había. Lo que pasa es que de repente alguien con una mentalidad muy barroca pensaba, como son militares, tienen armas en su casa. Bueno, yo también puedo tener un arma en mi casa. No tengo, por si acaso, señores, no tengo ningún arma en la casa. Bueno, perdón, sí tengo un arma, tengo una onda para tirar piedras. Es un arma, no, técnicamente es un arma. Claro. Bueno, no me van a acusar de sedición. Y el otro tema es, a mí me ha dejado un poco perplejo esto que declara Barata, de que más del 60% de los llamados codinomes no los conocemos. ¿Cómo? ¿Y se acuerda usted la cantidad de listas que iba a salir? Yo he visto a muchos periodistas temblando por las puras, en este caso porque su nombre es Manzanillo y hace otro tipo de cosas. ¿Qué ha ocurrido ahí? ¿Qué ha pasado con los fiscales? Fíjate, Chema, que han llevado este caso? creo yo que la aparición, estamos hablando, claro, de casi 60% de codinomes que no se sabían, más de un centenar, revela que, primero, estos colaboradores eficaces no dicen toda la verdad. Van administrando la información, Sí. van entregando los datos a cuentagotas en función de sus intereses, y entonces eso en realidad desfigura la naturaleza del colaborador. El colaborador es, muy bien, siéntate acá y dime todo lo que sabes. No es que de repente yo sé algo, aparecen los codinomes, también voy a explicarlo. Es que me olvidé de decirlo. No, tienes que decirlo todo. Y eso le da una gran arma, fíjate, Chema, técnicamente, a quienes están procesados en el caso Lavallato, y en su momento, en el día del juicio, no ahora, ¿no es cierto?, en el día del juicio, cuando testifique Barata, en el momento del cross-examination, del examen cruzado o el contrainterrogatorio, van a sacar a relucir esa memoria selectiva que tienen los colaboradores. Correcto. Eso es increíble. Eso no pasa en otras partes del mundo. Sí. O sea, tienes un colaborador que no dice todo, y mientras va saliendo las pruebas, empieza a hablar. Tengo yo, observador, derecho a sospechar de que eso está condicionado a otros intereses, por ejemplo, supuesto. políticos del momento. Sin duda. Lanza estos nombres que van a perjudicar a determinados, pero guárdate los otros. Me hace recordar la época de los Vladivideos. Hasta ahora se sigue diciendo que hubo un lote de Vladivideos que no fueron conocidos. Algo similar, ¿no? Sí. Algo similar. Ahí también hubo colaboradores eficaces. Bueno, los primeros que hemos tenido, ¿no? Se producen a partir de ese caso. Entonces, acá esto es una cosa que efectivamente, pues, va a terminar mal, creo yo, para los fiscales. No lo sé. Y esto pasa... ¿Cómo pueden justificar que estos testigos sean tan selectivos? Hombre, muy difícil. Esto pasa, Chepa, precisamente porque lamentablemente se ha generado una suerte de presunción de veracidad de lo que dicen estas personas. Sí. O sea, porque los dicen y se reconocen corruptos, entonces tengo que llevar a toda la marejada de gente que va junto a ellos. Y entonces, si yo levanto la mano, ¿no es cierto?, y digo que esa persona fue, o digo que esa persona le corresponde el seudónimo, entonces necesariamente es una persona corrupta. La pregunta es, ¿y por qué no dicen todo lo que saben? ¿Por qué tenemos que estar enterándonos por partes, como si fuera una temporada, una serie de Netflix, y vamos conociendo las cosas por temporadas? Una serie de Netflix, dicho sea de paso, hubo una serie de Netflix sobre ese tema. El mecanismo. Pero ¿cómo se llama? El mecanismo. El mecanismo. Muy bueno. Doctor Benji Espinosa Ramos, muchas gracias por su visita. Ha sido usted muy amable, muy ilustrativo, para que nos culturicemos un poco de qué son estos procesos penales y qué cosas hace la Fiscalía, qué es un colaborador eficaz, etcétera, porque este es el pan de cada día. Y me temo que mucha gente habla de esto sin conocer bien los rudimentos, por lo menos. Gracias, doctor Benji, muy amable. Gracias, Chema. La procesión se lleva por dentro. Interesante.